Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. La formación de los abogados, la formación de los juristas, en cualquiera que sea la profesión jurídica a la que estos se dedican, ya sea como abogados postulantes, consultores de empresas, profesores, investigadores, notarios o funcionarios judiciales, la enseñanza y la formación de los juristas parece estar en el centro y en el corazón de quiénes serán aquellos que habrán de ejercer su vida profesional relacionados con el valor humano de la justicia. Porque finalmente los abogados, los distintos profesionales del derecho, en cualquiera de sus actividades, trabajan justamente en eso, en lograr que la justicia sea una realidad para la mayoría de las personas. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que ha dedicado su vida justamente a trabajar sobre estos temas, la formación de los abogados y la educación jurídica. Me refiero a la doctora Mariana Anaí Manso. Mariana es egresada de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Obtuvo una maestría en sociología jurídica, nada más ni nada menos que en la prestigiosa Universidad de Oñati, en España, donde se concentró justamente en temas relacionados con la sociología jurídica. Posteriormente, ella hizo su doctorado también en el área de la educación jurídica, siendo una de las beneficiarias del equivalente argentino al CONACYT, que la becó durante todos los años que hizo su doctorado, porque naturalmente un doctorado de a buenas requiere años de entrega, de pasión, de maduración, y a veces para el doctorando también años de desesperación, porque el proceso de escribir la tesis es a la vez que placentero, angustiante. Así es que, Mariana, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y la mayoría de los que estudian derecho quieren poner las manos directamente en la masa, en el asadón, y entrar al juego de las profesiones, sea como postulante, como abogado en el ejercicio libre, como notario, pero hay una proclividad de los estudiantes de derecho a poner las manos en la masa, a tratar de dedicarse a la cuestión eminentemente práctica. Cuéntame, ¿por qué te orientaste tú a este tema que es el de la formación de los juristas? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. La verdad que es un placer estar hoy aquí dialogando en este espacio. Y creo que, como bien mencionabas, la trayectoria mía dentro de la investigación y dentro de la formación académica y la enseñanza jurídica parte de un interés muy fundamental.
y es particularmente pensar el ejercicio profesional, es decir, lo que realizan las y los abogados en su cotidiano, independientemente del área profesional donde estén insertas o insertos, como parte del fortalecimiento de la administración de la justicia, del Estado de Derecho, de principios democráticos, de principios de derechos humanos. Y particularmente mi interés también en pensar el rol de las y de los abogados en cumplir con satisfacer ciertas necesidades insatisfechas de la propia sociedad. Entonces, en realidad, si nos ponemos a hacer esta gran pregunta sobre la formación jurídica, es decir, por qué el interés en aprender, en investigar, en pensar y en reflexionar críticamente sobre la formación jurídica, creo que nos lleva a ese espacio de diálogo o de puente entre la formación y el ejercicio profesional. Es decir, no están desvinculadas, independientemente que cada una de ellas tienen sus propias problemáticas, ¿no? Entonces, dentro del área de la enseñanza del derecho, es decir, dentro del campo de la enseñanza del derecho, se empiezan a figurarse algunas preguntas que son como muy importantes empezar a hacerse, que son las propias de qué es el derecho, cuál es la concepción epistemológica o del conocimiento del derecho, ¿no? Que esto no hay una sola forma de pensar al derecho, y creo que eso es lo más interesante que podemos tener. Entonces tenemos algunos enfoques que son propiamente más formalistas dentro de la enseñanza, que es una de las corrientes que ha tenido mayor impacto, mayor influencia en toda Latinoamérica y en México, pero piensa en una normatividad determinada, ¿no? En una forma de pensar el derecho que es abstracta, que es formal, que muchas veces tiene esta característica de la neutralidad o de la seguridad jurídica, que son principios como muy fundamentales dentro de esta mirada, ¿no? Que puede estar relacionada en algunas corrientes como el positivismo jurídico. Pero hay otras que dialogan con el positivismo jurídico y que también están allí, que pueden llegar a ser el historicismo o pensarlo el derecho más bien relacionado, ¿no? con la realidad social, con el contexto pluricultural que tiene el contexto mexicano. Entonces, la pregunta del qué, que esto lo traen muchos autores como Bomer, como Madrazo, como Fierro, se relaciona rápidamente, ¿no? El cuál es la concepción del derecho con el cómo enseñamos el derecho. Y no es menor esa pregunta, ¿sí? El impacto que tiene... parece, yo diría, no solamente no es menor, me parece que es fundamental. Es fundamental. Y cada sistema de justicia define o hace un acercamiento, ¿no? a qué es el derecho, independientemente que muchas veces en la enseñanza esto quede como un poco explícito, ¿no? Porque está más centrado en el cómo se enseña el derecho, y muchas veces cuando enseñamos no hacemos ver esos presupuestos epistemológicos o teóricos de los cuales estamos partiendo. Entonces, creo que un ejercicio muy interesante es poner en escena estas preguntas de dónde estamos partiendo, cuáles son nuestras concepciones del derecho, y plantearlas con este análisis crítico, ¿no? con esta apertura a las preguntas de cuál es el impacto que puede llegar a tener ciertas concepciones al final dentro de la administración de justicia, que es realmente lo que nos importa, ¿no? Entonces, el qué lo vamos a relacionar al cómo enseñamos. Cómo enseñamos el derecho, lo enseñamos de una manera tradicional en el sentido que lo hacían los juristas anteriores. Nos centramos en la enseñanza más pequeña del código civil, de lo que dicen las leyes. Ampliamos un poquito hacia la jurisprudencia, a la dogmática, es decir, surge la idea de las fuentes del derecho, qué consideramos por fuente del derecho. O ya lo relacionamos con el contexto, ¿no? ¿Cuál es la implicancia del derecho con la política? ¿Cómo dialoga la interdisciplina, la sociología, la historia dentro del derecho? Entonces, así ya tenemos como otro gran mundo, ¿no? Y que nos habla también del cómo vamos a enseñar el derecho en términos metodológicos, si vamos a hacer o vamos a impartir la clase desde una metodología de cátedra,
que ha sido muy criticada, ¿no? La metodología de cátedra dentro de la enseñanza, pero que asimismo tiene una razón de ser esta metodología, o incorporamos otras, como el método de casos, ¿no? Tan conocida como el método socrático, u otras formas de enseñar el derecho. Y eso va a depender mucho, asimismo, del objetivo, ¿no? Del para qué, que creo que el para qué hay que relacionado también del para qué y el quién, ¿no? ¿Para qué queremos Natural. enseñar el derecho? ¿Cuál es nuestra función como institución? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión? Pero también para quién, ¿no? Y muchas veces el para quién, es decir, la pregunta sobre el sujeto o los y las sujetos que están allí, muchas veces también tendemos a un poco invisibilizarlos dentro del debate. Entonces, toda esta estructura de preguntas que parecen como un poco abstractas en el inicio de esta conversación, en realidad tienen un impacto fundamental, ¿no? En la enseñanza del derecho. Y para acercarnos, es decir, para acercarnos al cómo problematizarlo, eh, para mí particularmente hay una cuestión que se viene trabajando ya desde el lugar donde estoy, que justamente es el CEAD, que es el Observatorio en la Enseñanza Jurídica, que creo que hace un aporte muy interesante, porque dentro de México hay poco conocimiento, se podría decir, sobre cuántas escuelas de derecho hay, ¿sí? Y el CEAT, con el Observatorio de Enseñanza Jurídica, permite, de alguna manera, adentrarnos a este mundo, ¿sí? Entonces, hace más de 15 años que se monitorea de manera cuantitativa cuántas escuelas de derecho y bajo qué contexto están estas escuelas de derecho, y que nos arrojan datos sumamente interesantes para poder monitorear y evaluar la enseñanza del derecho. Es decir que, ¿por qué traigo a colación esto? Porque sin conocer el contexto, ¿no? El contexto en el cual están insertas las escuelas de derecho en México, tampoco podemos conocer al final cuáles son las necesidades tanto de nuestros estudiantes como de nuestros docentes para enseñar el derecho. Entonces, como dato, me parece como un dato interesante que siempre estamos contando, es que México casi a nivel global representa un país que tiene muchísimas escuelas de derecho. Y este dato, no sé si tú lo conocías, Carlos, seguramente sí, pero en el último periodo analizado, México cuenta con más de 2.553 escuelas de derecho. Es decir, que es un número enorme de escuelas de derecho, que son muy heterogéneas. La heterogeneidad creo que es una de las cualidades. Tenemos escuelas públicas, tenemos escuelas privadas. En el caso de las escuelas privadas representan más del 90% de las escuelas que están aquí en México, y por lo tanto solamente creo que es 9.5% las escuelas públicas. Pero esto no implica de que la matrícula no sea sostenida por las escuelas públicas, es decir, la gran concentración las tienen de estudiantes, las tienen las escuelas públicas, y esto es un dato que creo que es interesante también reflexionarlo. No, desde luego que es muy interesante, porque el fenómeno de las escuelas públicas en México ha trascendido no solamente una educación masiva, porque estamos hablando de escuelas en particular con 5.000, 4.000 estudiantes, sino poblaciones que a veces podrían en sí mismos ser una pequeña ciudad, 200.000, 300.000 estudiantes en algunos casos extremos, frente a las escuelas privadas que dependen en la mayor parte de los casos de su matrícula. Entonces es todo un fenómeno que no se podría explicar sin recurrir a estas herramientas de la sociología y la sociología del derecho a las que tú haces mención. ¿Y a qué conclusión has llegado al ver este universo mexicano al que te has orientado, al que la vida te ha traído? Cuéntame.
Bueno, creo que en sí mismo la heterogeneidad demuestra también un poco la pluriculturalidad que tiene, ¿no? México y las diferentes demandas y necesidades de justicia que tiene. Entonces, primero eso, ¿no? De acercarnos. Creo que hay un gran desafío en esto, ¿sí? En donde, cómo pensamos esos datos y de qué nos está hablando, ¿sí? Por ejemplo, para solamente tener como un dato con respecto a quienes están estudiando. Ha habido una tendencia de que hay mayor cantidad de matrícula de mujeres con respecto de hombres en los últimos años. ¿Sí? Sí, Esto es un es una fenómeno. cosa curiosa. Hoy mismo me llegan los datos de la Facultad Libre de Derecho y Ujú. viene siendo como 51, 49. Ese Y es el en promedio. el Ujú. caso de más extremo que yo he conocido es la Universidad Pontificia de Lima, que está hablando como de un 60-70% de mujeres y el resto de varones. Es todo un fenómeno que se está Exactamente. presentando. Es decir, parece que este cambio refleja no solamente la necesidad de profesionistas del derecho, sino también eh, el rol tan activo y dinámico que está teniendo las mujeres eh, en el desarrollo de la vida social. De Ujú. hecho, recientemente estuve conversando con una compatriota tuya, además muy amiga, Pamela Alejandra Pamela. Cacciatani, y conversábamos sobre la necesidad de entender la lectura femenina del derecho, porque eso es lo que vendrá en los próximos años. Y quizá esto me lleve a preguntarte, bueno, eh, ¿cuál es la concepción del derecho y lo jurídico en estas diversidad de escuelas? Me imagino que de algún modo las tienes categorizadas, y si tú tuvieras que escribir eh, un programa ideal, Ujú. ¿qué es lo que propondrías? Muy interesante y ojalá tuviéramos como la respuesta completa para darlo. Pero yo creo que sí hay algunas pistas con las cuales nos podemos acercar. Lo primero es que creo que un programa de derecho tiene que responder necesariamente al contexto en el cual está situado. Es decir, esto de pensar en planes de estudio abstractos, formales, que no estén adecuados a las demandas o las necesidades específicas regionales, creo que pueden llegar regionales, que pueden ser tanto locales como locales e internacionales, ¿no? El diálogo internacional también creo que es sumamente interesante, pero sí, primero un acercamiento al contexto creo que es muy importante porque nos permite justamente problematizar el derecho en la relación con la sociedad y también generar un diferenciador, ¿no? En cada uno de los planes de estudio. Imagínense, tenemos 2.553 escuelas de derecho con programas activos. En realidad, estos programas pueden ser también distintos, ¿no? Pero, ¿qué es? O la pregunta es, ¿cuál es el diferenciador, ¿no? que tendría esta escuela de derecho para poder competir con respecto a otra, ¿no? Entonces, es importante, creo, pensar en esto, ¿no? En cómo respondemos primero al contexto y a la necesidad de quienes estamos formando, ¿no? Cómo formamos estos profesionales del derecho que tengan ciertas competencias mínimas y comunes, y para esto estamos trabajando mucho en el desarrollo de perfiles de competencias. Estamos haciendo una investigación muy grande que se llama ADN del ejercicio profesional, que participaron alrededor de 528 personas de todas las profesiones jurídicas, y nos contaron cuáles son estas habilidades, conocimientos o actitudes mínimas dentro del ejercicio profesional que ellos consideraban valiosas para la formación jurídica. Y estas competencias mínimas están centradas
o las hemos centrado en alrededor de 6 grandes dimensiones, y una que se llama socioemocional y socioafectiva, ¿sí? Pero la primera es justamente la competencia en la comprensión del sistema jurídico, pensando en esta idea de la comprensión que tiene un eje transversal en los derechos humanos y en la perspectiva interseccional que puede demandar el propio contexto. La segunda competencia más bien está dentro del área de la argumentación jurídica, que creemos que la argumentación jurídica, el razonamiento jurídico, ya sabemos, es algo sumamente importante en el desarrollo de estos profesionales o estos futuros profesionales del derecho. La idea de la comunicación, pero la comunicación ya más bien una comunicación completamente asertiva, empática, que ponga en el centro a las personas por el resto, ¿no? Y aquí surge como la idea de la participación activa de las personas dentro y durante todo el proceso. Ha sido como algo muy interesante que hemos dialogado con la experiencia de un montón de profesionales, en las cuales nos indican que una de las grandes demandas de las personas a quienes están representando es esta participación activa durante todo el proceso, y el respeto, ¿no? También con respecto a las propias necesidades que se están representando. La ética profesional, no podemos dejar de lado de pensar en un programa de formación, cuál es la repercusión que va a tener el ejercicio ético profesional y la conducta profesional de estos profesionales dentro de la sociedad, y el impacto de esta responsabilidad profesional y social que propiamente tienen las y los abogados. Y otro aspecto que creo que también es importante resaltar es la investigación, ¿no? El desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas actitudes en el quehacer de la formación, que se centra, ¿no? en formar ciertos lineamientos de la investigación para que estén preparados las y los estudiantes en poder analizar, en poder considerar críticamente ciertos aspectos de la jurisprudencia, de la dogmática, que puedan hacer un análisis específico sobre el caso que tienen que atender. Entonces, han surgido ciertas competencias que se identificaron como comunes, y que dialogan con cada uno de estos aspectos, y que no son ni fijas, no son ni rígidas, sino que cada escuela del derecho las puede tomar como brújulas, como sugerencias para pensar el plan de estudio que más se adecue a la demanda y a la necesidad tanto de la misión, de la visión y del perfil que tenga esa escuela de derecho. Entonces, en realidad, creo que finalmente para poder acercarme más a la respuesta, hay una alta demanda también, y cabe destacar sobre cuestiones socioemocionales, que también no tenemos que olvidarlas o dejarlas de lado. Creo que el bienestar también No, de ha hecho es surgido. muy, muy importante. Yo agregaría que en los mandamientos del abogado del uruguayo Couture, uno de los mandamientos señala: el derecho es una lucha de pasiones. Es decir, finalmente los que sufren las deficiencias del sistema o que se benefician con las bondades del sistema son personas que tienen problemas reales y que los viven emocionalmente. Entonces, a mí se me hace que este es un aspecto que incluso yo diría ha sido descuidado a lo largo de la historia, concentrándonos únicamente en la formalidad de la norma escrita, pero olvidando que son personas reales con problemas concretos que afectan su vida y que debemos un poco tener la capacidad de entenderlos y manejarlos sin convertirnos necesariamente en psicólogos. Exactamente, sí, sí.
Es una demanda clave que creo que responde también a un nuevo cambio dentro de la actualidad, que, que se refiere, ¿no?, a que muchas veces la estructura de la profesión, al ser una identidad profesional muy formal, que también parte, ¿no?, de una historia en la identidad profesional, ¿no?, de esto de separar un poquito el acercamiento del profesional del derecho, del uso del lenguaje, ¿no? El lenguaje específico que trae él o la abogada, que es un lenguaje muy especializado, hace que muchas veces esta relación con quien estamos prestando el servicio sea muy frío, muy separado tal vez de las necesidades o del entendimiento de la persona que estamos representando. Por lo tanto, el acercamiento dentro del bienestar es esencial, tanto para quien lo ejerce al derecho, porque también tenemos que considerar de que el campo laboral en este momento también suma niveles de estrés muy importantes, ¿no? Entonces el manejo de, de- de estas condiciones laborales que muchas ramas profesionales también son muy exigentes, y la forma de atender, ¿no?, a quien estamos prestando el servicio de justicia, ¿no? Entonces, centrarse en el bienestar también es otra de las demandas que creemos que son esenciales dentro de estas, de estos lineamientos, por decirlo así, o de estas guías o estas brújulas, para atender las demandas actuales de la enseñanza jurídica. Y ante un escenario de 2000 y pico de escuelas, ¿qué tipo de profesionistas, qué tipo de abogados están saliendo a las calles a prestar el servicio? Para esto debo decirte que yo ni estoy de acuerdo con la colegiación obligatoria, ni estoy de acuerdo en que se les llame escuelas patito, porque a mí me parece que toda universidad tiene una función social y que muchas de esas escuelas a las que denigrantemente les llaman patito son escuelas que sacan a los muchachos de la indolencia y del aburrimiento y los ponen a hacer actividades intelectuales, aunque sean mínimas. Sí. Y ellos eventualmente tendrán una relación con su comunidad, pero esa es mi impresión viéndolo desde afuera. Tú que estudias el tema, ¿qué opinas? Sí, yo también en este sentido soy partidaria de no hacer categorías o rankings de escuelas de derecho, es decir, esto de poner ciertas escuelas de derecho son elite, ciertas otras escuelas, vamos a tener un grupo de escuelas que responden a estas etiquetas, ¿no?, de escuelas patito, escuelas no patito, etcétera. Creo que son indicadores que pueden llevarnos a generar caracterizaciones descontextualizadas de nuevo de las realidades y el impacto justamente que tiene las escuelas de derecho en su función social completa, ¿no? Entonces, de allí que en este sentido tratamos de separarnos de esta idea de rankear, porque también la construcción de estos rankings y de estos indicadores responden muchas veces a condiciones también internacionales que son difíciles de acercar a todas las escuelas de derecho, ¿no? Entonces, Y de domesticar, ¿verdad? Es ujú, decir, traer los estándares europeos o estadounidenses, que son los que predominan, a la realidad mexicana, o guatemalteca, venezolana o boliviana, pues es un poco complicado, ¿no? es bastante complicado, exactamente. Es decir, es un indicador y ese indicador puede traer su complejidad porque es justamente un indicador objetivo que justamente responde a una metodología que se aplica por fuera, ¿no? Entonces, siempre hay que ser, y esto es una opinión personal, muy cautelosas, digamos, en ese tipo de clasificaciones, porque al contrario, yo creo que hay que establecer un diálogo con todas las escuelas de derecho y creo que ese es el desafío, ¿no? Cómo interpretar cuál es la función que cumple esa escuela de derecho que tiene tal vez una matrícula pequeña, con una planta docente que no es una planta docente permanente, sino que tiene una planta docente que es más bien por asignatura,
pero que logra dar, por ejemplo, o se encuentra en un sistema semiescolarizado, ¿no? Entonces, la función que cumple ese programa y el impacto social que puede llegar a tener ese programa para ciertos estudiantes que de otra forma no accederían a la educación superior es sumamente importante. Entonces, yo creo que hay escuelas de derecho que están haciendo una función social muy importante, que son justamente estas escuelas que también están apostando a otro tipo de programas más flexibles dentro de la enseñanza jurídica que permiten generar mayor acceso al estudiantado para poder formarse y profesionalizarse. Entonces, creo que el debate es muy complejo y que creo que sería injusto, por decirlo así, considerar a todos en la misma bolsa. Entonces, perdón, Carlos, creo que querías mencionar algo. No, 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 que a mí me parece muy importante eso que tú estás diciendo. Y al estarte escuchando, pensaba en la diversidad de las escuelas de derecho que existe solamente en la ciudad de Monterrey y también en el propio México. Por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión, con motivo de un litigio, conocer a una egresada de una universidad indígena en el estado de Veracruz. Y realmente yo me quedé asombrado con la calidad de la abogada, al punto de que teniéndola como contraria, al terminar el desahogo de la prueba la felicité porque me parecía que era una persona muy bien formada. Claro. Y yo tengo la oportunidad de conocer a gente aquí en Monterrey que ha sido egresada de escuelas que no estarían dentro de las 5 más reconocidas, incluso escuelas que desafortunadamente entrarían en la clasificación esta que queremos evitar, pero que tienen una vocación muy fuerte y un deseo de hacer las cosas que los ha llevado auténticamente a destacar dentro del resto de sus colegas. Y a mí me parece que si ranqueáramos y aplicáramos ciertos criterios a rajatabla, les estaríamos quitando oportunidades a esas personas que hacen honor a aquel antiguo dicho mexicano de que el que es perico donde quiera es verde. Completamente, completamente. Sí, por eso mismo, creo que el debate dentro de esta heterogeneidad de escuelas de derecho en realidad eh, hay muchas aristas. Digamos, no podemos desconocer que sigue habiendo un crecimiento sostenido de escuelas de derecho. Es decir, en México, en el periodo 2023, nace una escuela de derecho por mes. Ese es más o menos el promedio, ¿no? Entonces, también tenemos que preguntarnos y jugar con otras variables. Bueno, ¿a qué tasa nacional de población responde, ¿no? Esa escuela? ¿Realmente hay una necesidad de abrir esa escuela de derecho en ese espacio? ¿A qué necesidades jurídicas va a responder, ¿no? ¿Qué tipo de programa va a ofrecer? Entonces, yo creo que dialogando, acercándonos a las escuelas de derecho, creo que allí vamos a tener la respuesta, y ese justamente es el trabajo. Lo que pasa es que no podemos en este momento, por una cuestión real, dialogar con cada una de ellas. Al ser 2.553 escuelas de derecho, tenemos cierta complejidad, ¿cierto? Tenemos algunas escuelas de derecho que reforman muy rápidamente el plan de estudio, por ejemplo, que se adecúan y que actualizan el plan de estudio con mucha celeridad, ¿no? Entonces pasan por procesos políticos muy fuertes, y otras que Incluso por el algunas contrario, escuelas enormes. y escuelas grandes que rápidamente incorporan, ¿no? las demandas actuales, por ejemplo, la demanda de tecnología actual, ¿no? Que en este momento es un gran desafío en la enseñanza del derecho, tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces pasan por un proceso de reforma dentro de sus planes de estudio, pero hay otras que están más aletargadas, ¿no? Que no sufren esos procesos de actualización.
por cuestiones también políticas internas, porque siempre tal vez funcionó el plan de estudio de esa manera, etc. Entonces, creo que también allí tenemos como unas grandes preguntas que hacernos con respecto a los planes de estudio. Pero tú me dices que habría que pensar en el universo. Tú me dices que habría que pensar en el universo al que pretenden atender esas escuelas de derecho. Sin embargo, para que sean escuelas de derecho tiene que haber unos ciertos mínimos Sí. que permitan englobarlas a todos. Es decir, ha habido el caso de escuelas de derecho que se orientan a otras materias y que realmente tú dices, bueno, estos se llaman abogados, pero no son abogados, es decir, no tienen los mínimos para ser considerados como egresados de una escuela de derecho. Y hay escuelas de derecho que están cambiando el plan constantemente, como tú lo estás diciendo, y otras que permanecen ancladas en el siglo XIX. Y estamos hablando no solamente de pequeñas escuelas, estamos hablando de algunas de las escuelas más prestigiosas de México que forman, en mi opinión, bueno, a decirlo por su nombre, la Escuela Libre de Derecho en México, que permanece con un programa que, visto desde el punto de vista formal, podría ser hasta anacrónico, pero que forma a los mejores abogados de México, algunos de los más sólidos abogados de México. Entonces, ¿dónde está ese común denominador, ese elemento que debe por lo menos estar presente en todas las escuelas que pretendan llamarse escuelas de derecho? Sí, muy interesante. Como decíamos, nosotros estábamos trabajando en este proyecto, pero no para imponer una imposición, digamos, de cuál es la receta justa, ¿no? En la enseñanza del derecho, porque si no estaríamos haciendo una arbitrariedad. Es decir, siempre tenemos que considerar que cada escuela de derecho tiene su propia autonomía y va a responder a esa lógica. Pero sí creemos que pueden llegar a haber estos ciertos lineamientos dentro de la formación que pueden llegar a ser requisitos tal vez comunes de ciertas competencias, que las competencias finalmente son habilidades, son actitudes, son conocimientos, es decir, son un conjunto de conocimientos, actitudes y de habilidades que serían deseables, por decirlo así, desarrollar en las y los abogados. Y después, finalmente, va a responder a la misión, a la visión, al perfil de ingreso y al perfil de egreso que quiera formar específicamente esa escuela de derecho. Entonces, la inclinación, como decía anteriormente, son ciertas competencias que serían deseables dentro de la formación, como puede llegar a ser la argumentación con la argumentación jurídica, con ciertas descripciones, el acercamiento hacia la investigación con ciertas actitudes del abogado, la comunicación que tiene que ser una comunicación asertiva, es decir, que son como grandes parteaguas que pueden tener las y los abogados para justamente acercarse a formar un abogado o una abogada con ciertos criterios y que respondan, por supuesto, como decimos nuevamente, hacia el contexto. Pero no son estándares rígidos, porque sería nuevamente caer, como decimos, en una arbitrariedad de decir lo que necesariamente debe tener un abogado o una abogada. No, me imagino que como ciertos lineamientos fundamentales. Exactamente. Son ¿Y cuáles lineamientos son esos abiertos. lineamientos fundamentales?
Estamos justo ahora publicando este perfil, que con gusto te lo acerco, Carlos, a la brevedad, es decir, apenas esté publicado para que lo puedan ver, para que lo puedan leer y también para retroalimentarlo. Es decir, es el primer intento de llegar a este perfil que trae estos estándares mínimos y comunes a todas las profesiones. Así que próximamente te lo puedo compartir. Creo que en el mes de septiembre va a salir este proyecto. Ahora, el SEAD es una institución totalmente focalizada a este tema, la educación jurídica y particularmente la educación jurídica en México, aunque ha trascendido la labor del SEAD más allá de las fronteras de México. ¿Qué otros centros de este tipo existen en el mundo? ¿Y qué es lo que viene a aportar el SEAD a la realidad mexicana? Bueno, muy, muy interesante la pregunta. En realidad, a nivel de México, el SEAT sí es el representante de la enseñanza jurídica, y a nivel global hay otros centros interesantes que han hecho caminos o que han hecho aportes. Por ejemplo, en Chile tenemos una universidad que ha abierto específicamente todo un área de pedagogía jurídica y que hace aportes sumamente interesantes. Entonces, hay otro gran diálogo con el sur del sur, es decir, con las personas de Chile, que están haciendo incorporaciones muy específicas, pero dentro del área de la pedagogía jurídica. El CIAT es un poquito más global, es decir, no solamente se enfoca a las escuelas de derecho, sino también a los centros de formación jurídica, que es todo otro programa que se llama SEJUME, que justamente trabaja con la evaluación y la formación de institutos profesionales, ¿sí? Entonces, las dos direcciones tiene el SEAT, con escuelas de derecho y con institutos de formación profesional. Con la cosa de que el SEAD no es una universidad y que conscientemente ha evitado vincularse con universidades en específica para poder trabajar con todas, y eso creo que le da mayor autoridad. Exactamente. Siempre el SEAT ha intentado generar un puente y un diálogo con todas las escuelas de derecho. Y por eso la característica es tratar de acercarse, lo cual muchas veces no es sencillo. Una, porque puede ser que no se conoce del todo el para qué, es decir, para qué nos acercamos, ¿no es cierto? Y muchas otras veces es porque los tiempos institucionales corren muy rápido y las demandas institucionales corren muy rápido, y que articularlo con el trabajo que estamos realizando puede ser un poquito complejo. Pero las puertas siempre están abiertas. De hecho, estamos generando programas de formación profesional en docentes todo el tiempo, es decir, que hay una capacitación y un área de profesionalización docente muy importante, y que ahí se inserta ya específicamente una especialidad en posgrado, que esto me parece muy interesante mencionarlo, porque es una especialidad en educación jurídica específicamente, y que está dirigida a docentes y a directivos, es decir, de que tenemos estudiantes que son docentes y que son directivos de escuelas de derecho, que estamos allí dialogando cotidianamente cuáles son los dolores de esa enseñanza jurídica, y por qué duele ser muchas veces docente dentro de las escuelas de derecho. Entonces nos encontramos con docentes que están intentando motivar aún más a sus estudiantes para acercarse al derecho, porque creen que los estudiantes en la actualidad no están tan motivados o tan convencidos dentro del aprendizaje del derecho. Entonces son profesores que desean avanzar en esa instancia, y que están convencidos que son agentes esos propiamente de cambio dentro del espacio donde lo están realizando, es decir, dentro de la propia aula. Yo creo que una de las nociones centrales es que se ha desvalorizado muchísimo la función docente dentro de las escuelas de derecho, es decir, de que no se pone al docente dentro del lugar tan importante que tiene como formador de juristas, ¿no? Formador de abogados y abogadas. Entonces, muchas veces esta función o esta doble función que realiza el docente como docente y como profesional del derecho
por no tener una dedicación tampoco exclusiva dentro de la universidad, genera muchas tensiones y muchas veces una desmotivación muy particular dentro de la docencia. Entonces el acercamiento a partir de esta profesionalización nos ayuda justamente a esto, ¿no? Primero a tratar de colocar al docente en el lugar que es necesario cambiar en la medida que sea posible ciertas prácticas de enseñanza para generar transformación, y asimismo trabajar en conocer otras prácticas de docencia internacional o de sistemas jurídicos internacionales que nos permitan comparar y traer buenas prácticas al ejercicio profesional cotidiano del docente. Entonces, bueno, desde ahí partimos. Y aunque yo me imagino que en la realidad mexicana, parte de la razón por la que muchos docentes o académicos, inclusive con vocación profesoral, donde no solamente se dedican a enseñar, sino hacen investigación y trabajan en la generación de conocimientos, se ven forzados a buscar actividades dentro del ejercicio de las Sí, profesiones jurídicas, yo diría concretamente por hambre, porque parte de la realidad mexicana no es una realidad de la universidad mexicana, sino que la universidad mexicana la replica la actitud de la sociedad, es decir, donde las actividades académicas están totalmente subestimadas, y esto se valora en los discursos, pero en la realidad de los sueldos no es así. Y también las personas que toman decisiones no recurren a los profesores de derecho para que le aporten conocimientos, cosa que sí ocurre en los grandes países desarrollados, donde un profesor no solamente recibe un sueldo muy decoroso en la universidad, sino que en realidad es un consultor para grandes grupos de interés que recurren a sus opiniones, a su visión, para definir su propia visión. Y esto, que me parece que no es casualidad que suceda en los grandes países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. Y en México esto no ocurre así. Normalmente se oyen expresiones, bueno, tú eres académico, o la discusión que tú planteas es una discusión muy teórica, o inclusive dicen académica. Inclusive yo no sé si los procesos de formación, la reflexión sobre los procesos de formación misma, que son, en mi opinión, tan importantes, se verían como algo que no tiene aplicación práctica y por lo tanto no sirve. Sí, totalmente. En ese sentido, tenemos como la mayoría o gran parte de la planta docente son docentes, primero por asignatura, es decir, que por un lado los docentes dictan su materia, pero no están incorporados completamente a la institución, y esto genera, ¿no es cierto?, que el contacto con la institución o con la universidad y con los estudiantes sea más restringido. Y esta doble o triple jornada, ¿no?, que tiene el docente, que hay que reconocerla. El docente primero tiene que ejercer el derecho, tiene que trabajar en el ejercicio del derecho para poder posteriormente recibir el aporte de salario desde esos espacios, desde el campo profesional, y no desde la propia docencia. Y eso genera, ¿no es cierto?, que el docente se enfrente de pronto a ciertas demandas, ¿no?, a ciertas necesidades que cada vez la institución tiene más, ¿no? Estos presupuestos que decíamos, bueno, primero que tenés que generar una planeación, tenés que hacer una tutoría con tus estudiantes, es decir, hay muchas demandas nuevas de requisitos que las instituciones están poniendo a los docentes, y los docentes en sí mismos no llegan a tener
tanto tiempo para capacitarse y no le pueden dedicar tanto esfuerzo a esa capacitación. Entonces hay una tensión muy fuerte entre el quehacer docente cotidiano de las facultades de Derecho. Por supuesto están los docentes de planta que tienen este rol más académico, que se pueden dedicar de pleno al estudio y al conocimiento del derecho, y los demás docentes. Pero lo que sí encontramos son docentes que están con muchas ansias de conocer y de saber un poquito más, no sobre la rama del derecho, sobre su propia expertise, sino en el cómo lograr enseñar. Es decir, una cosa es saber derecho y otra cosa es saber enseñar el derecho. Creo que son dos cosas muy distintas. Y por más que se den capacitaciones aisladas, no sé, de pronto hay como una corriente o una nueva novedad y el docente se lo incorpore en esa capacitación, en realidad hay que hacer una capacitación integral de la formación docente y darle el valor, porque justamente el docente es el que va a generar el impacto dentro del estudiante. Si el docente que logra formular una buena pregunta, el docente que logra motivar al estudiante, un docente que logra estar actualizado y mostrarle la nueva perspectiva del derecho o colocar la pregunta adecuada, es un profesor que va a marcar la trayectoria de ese estudiante. Entonces, la función del docente en este engranaje, digamos, de las escuelas del derecho y del cómo enseñar es central, y es un desafío, digamos, la formación docente por estas cualidades que venimos describiendo del ejercicio de la abogacía. ¿Y qué sugieres tú para enfrentar esta problemática tan compleja? Sí, creemos que el camino es justamente tratar de valorizar la función docente, es decir, separar, ¿no? El reconocer que una persona puede saber muchísimo derecho y que es imprescindible, pero otra cosa es, como decíamos, saber enseñarlo, y que al final de este proceso de si uno sabe enseñar el derecho, el resultado va a ser muchísimo más fructífero que otros tipos de procesos. Entonces, primero animarse, ¿no? Animarse a capacitarse en este sentido, y no necesariamente tampoco desvalorizar la metodología o la pedagogía jurídica. Muchas veces se coloca como en un lugar muy secundario, ¿no? Las metodologías de enseñanza. ¿Por qué? Porque justamente no hace la discusión que puede llegar a ser la discusión dura del derecho. Entonces, darle el espacio institucional a la capacitación profesional de las y de los docentes, creo que es esencial dentro de sumar y de transformar la enseñanza jurídica. Y pensarlo el docente como un agente de cambio, ¿no? Un agente que está pensando en esto, ¿no? En cómo hacemos para finalmente impactar en la administración de justicia. Y finalmente que estos estudiantes que están siendo formados en esta institución van a cumplir ese rol dentro de la sociedad. Entonces, si logramos hacer esa transformación dentro del cambio de la posición de las y de los docentes, creo que vamos a ganar mucho camino. Y cuéntame, ¿por dónde se empieza? ¿O por dónde se ha empezado? Porque quizás sea mejor planteada la pregunta cuando digo por dónde se ha empezado, porque esto implica reconocer que ustedes ya llevan algún tiempo trabajando en esta área. Exactamente. ¿Por dónde se empieza? Se empieza con esto, con diferentes ofertas de capacitación, pero particularmente, creo que la apuesta más importante que se tiene en capacitación es esta especialidad, que es la primera de posgrado a nivel nacional, y que cumple con esta visión, es decir, con la visión propiamente de la transformación, de pensar a las y a los docentes como agentes de cambio, y a partir de allí se arma todo un programa muy profesionalizante para el docente, en donde no solamente va a recibir la idea de la educación jurídica en contexto y todo el expertise que se tiene, sino también el cómo evaluar metodologías de enseñanzas, y particularmente al último un laboratorio de innovación
que creemos que es la apuesta más importante. Los laboratorios de innovación 1 y 2, en donde se ejerce un proyecto de innovación educativa que tiene ese impacto, ese granito de arena, que es la mayor contribución que puede hacer un docente dentro de su propio espacio. Entonces, no estamos solamente pensando en cómo actúa ese docente dentro del aula, también puede ser un proyecto a nivel institucional, es decir, un coordinador o una coordinadora o un directivo que quiera traer un proyecto de innovación educativa dentro del espacio. Entonces, finalmente, como decimos, la capacitación tiene que ser sumamente profesionalizante, que el docente logre ver ciertos resultados importantes dentro de su espacio, que al final es con el cual actúa en su cotidianeidad, y que se lleve esto, ¿no? Una reflexión muy crítica y muy contextual de la educación jurídica. Ahora, tú eres una persona que tiene mucho que aportar al CEAD y a México, diría a través del CEAD, por tu propia formación. Pero de tu propia experiencia personal, Bien. tú has sido formada en Argentina. Sí, formada en Argentina. Tienes contacto con la Universidad Española a través de tu maestría y a través de tu propia experiencia profesional, y quizá en este momento conozcas la realidad mexicana mejor que la propia realidad Argentina. Simplemente porque ya llevas varios años inmersa en, en este proceso. Desde el punto de vista comparativo, ¿qué podrías decir? ¿Qué es lo que los contrastes te han llevado a concluir? Porque me parece que implícitamente hay un ejercicio de comparación muy valioso en tu propia historia. Cuéntame de tus opiniones y luego de tus contribuciones. Sí, claro. Bueno, el contexto argentino comparte cosas similares al contexto mexicano, y en otras se separa. Es decir, por supuesto, a nivel cuantitativo, es decir, cuántas escuelas de derecho, son poquitas escuelas de derecho que hay en Argentina, y también hay nucleadas con la misma tendencia, es decir, las escuelas que más responden a la enseñanza del derecho son escuelas públicas, donde tenemos la mayor cantidad de matrículas, y algunas escuelas privadas. Pero cuantitativamente hay mucha diferencia, es decir, hay pocas escuelas de derecho que están representadas dentro del país. Y la formación creo que tiene una distinción comparada al contexto de México, es que se sigue utilizando también métodos formales y tradicionales de enseñanza del derecho, es decir, de que la innovación dentro de la enseñanza jurídica ha sido muy lenta, es decir, poquito, y comparándolo con el campo profesional, en Argentina sí existe la regulación a la entrada a la profesión, es decir, de que en este caso sí hay colegios de abogados que regulan el acceso y el ingreso al ejercicio profesional, y creo que esa es una distinción clara con respecto aquí al ejercicio profesional mexicano. Entonces, se requiere, por supuesto, una regulación por parte del Colegio de Abogados y una matrícula para acceder al ejercicio profesional. Y en definitiva, la formación nucleada en las escuelas públicas son espacios de mucha tradición, que tienen mucha tradición dentro de la enseñanza, que parten, como decía anteriormente, con respecto al formalismo, que la planta docente es una planta docente que está capacitada en el derecho, pero no tanto en el cómo se enseña, pero que logran de alguna manera realizar una enseñanza de calidad al servicio de la justicia. Entonces, más o menos ese es el panorama con respecto a la enseñanza jurídica argentina, que por supuesto también está muy estudiada, es decir, hay muchos autores que han hecho investigación allí, y que tenemos contribuciones interesantes como de Bomer, de Lista, de Cardinox,
que son autores que específicamente han estudiado la realidad de la enseñanza jurídica en las escuelas de derecho públicas del Porque país. una gran diferencia entre el foro argentino y el foro mexicano habría que agregar es que en el foro argentino se escribe mucho. Los abogados contribuyen con una Sí, con una aportación a producción la teórica. literatura jurídica muy importante, y en México casi se puede hablar de una tradición ágrafa. Ujú. Sí, sí, la producción argentina teórica es importante, particularmente filosofía del derecho, por ejemplo, tiene una gran producción en el área de sociología jurídica, por supuesto que sí, y en la teoría del derecho, en teoría penal, por ejemplo, se produce mucha teoría, son centros específicos de Pero inclusive en producción materias como académica. derecho mercantil, derecho civil, internacional, privado, nuevas tecnologías, a mí me parece que los argentinos han desarrollado una labor muy importante en este sentido. Parece que hay una tradición para la contribución literaria que no hay en México. Tal vez la diferencia es los centros de formación internas, ¿no? que tienen las propias escuelas, y también el impulso, creo yo, que tiene particularmente CONICET, que ha sido como un parteaguas muy importante también en las contribuciones de las ramas de las ciencias sociales en derecho. Es decir, de que a lo largo también del impacto hay una tradición teórica, pero también hay un impulso por parte del Estado que ha permitido, ¿no es cierto?, formar profesionales académicos que estén pensando el derecho y produciendo el derecho, y que se puedan dedicar a eso, ¿no? Aunque Entonces, ya eso ha sido muy desde mucho interesante. antes de la aparición del equivalente argentino del CONACYT, ya había una literatura Sí, importantísima. sí, 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 claro que sí. A ver, históricamente sí, hay una producción histórica, teórica muy importante. Claro que sí. Y esto me hace pensar en lo que tú hablas del desarrollo de habilidades, una Ujú. concentración en la educación jurídica formando habilidades. Y esto parece ser una focalización que no se da en Argentina y no se da en la Escuela Libre de Derecho en México. Sin embargo, en Argentina hay una gran producción literaria, hay una gran contribución a la generación del conocimiento, y en general los egresados de la Escuela Libre de Derecho en México también tienen esta característica. Ujú. ¿Qué encuentras por ahí? En realidad, una de las grandes críticas a la academia, a la Academia del Derecho en Argentina, o una de las grandes demandas en realidad, era esta desarticulación entre la teoría y la práctica, ¿no? Que es un debate, creo que es histórico, ¿no? Entre si formamos teóricos o formamos prácticos, ¿no? Y la idea de desarrollar en realidad competencias es más completo que desarrollar solamente habilidades, porque la habilidad, pensándola de manera aislada, puede referirse a esto, ¿no? Al desarrollo de una habilidad más de corte técnica, ¿no? Pero en realidad la habilidad sin conocimiento y sin una actitud la tenemos como desarticulada. Entonces, si no tenemos una buena base de conocimiento que desarrolle la habilidad y que haya una actitud proactiva, reflexiva o crítica del quehacer, nos quedamos como a mitad de camino dentro del pensar del derecho. Entonces, yo creo que es un debate muy histórico en qué se tiene que centrar la enseñanza, ¿no? Si nos centramos solamente en enseñar teoría o enseñamos el qué hacer con ese conocimiento. Cualquiera de los dos caminos en principio parecen peleados, parecen desarticulados, pero si pensamos en una noción de competencia como un constructo, yo creo que nos da mayor fortaleza en este debate. Es decir, no reducir solamente a una habilidad y tampoco reducir solamente a un conocimiento, independientemente de que si hay una proporción de un conocimiento
con una aptitud reflexiva y crítica, el conocimiento va a tener su gran fuerza productiva académica. Porque si solamente damos conocimiento, términos memorísticos, nos quedamos allí, ¿no? Formamos juristas que solamente repiten el derecho. Entonces tiene que ir el conocimiento ligado a una actitud crítica, ¿no? Que al final, finalmente es lo que necesitamos, un abogado cuando relaciona el derecho y lo aplica a un caso jurídico, cuando logra ampliar y actualizar una noción dentro de una demanda, necesitamos que se articule el conocimiento con cierta actitud y que logre volcarla dentro de una habilidad, la redacción o la oralidad, para poder proponer esa demanda, ¿no? Entonces todo ese constructo creo que es interesante dentro de la enseñanza del derecho. No, naturalmente. No me quiero quedar sin una pregunta que me parece muy importante y que me mueve a la curiosidad. Estamos hablando de la formación de los abogados, de la reflexión sobre la formación de los juristas y cómo se contrapone este reto a la aparición de la inteligencia artificial. Sí, un gran reto que tenemos actualmente dentro creo que de todos los ámbitos de la vida, ¿no? Particularmente en el campo del derecho, es algo que está de manera acelerada la inteligencia artificial, haciendo eco en nuestras prácticas como abogadas, como abogados y como docentes. Y tuve la oportunidad de dialogar con la inteligencia artificial, con personas especializadas en inteligencia artificial, que están trabajando en el ámbito del derecho. Y yo me llevo una reflexión que me pareció muy interesante, que es finalmente cómo hacemos para acompañar este cambio, esta transformación de la inteligencia artificial, realizando las preguntas adecuadas a la inteligencia artificial. Es decir, cómo aprovechamos la inteligencia artificial que sea una herramienta que nos permita generar mayores mejoras dentro de nuestro trabajo, pero cómo logramos hacer que esta inteligencia artificial responda a preguntas interesantes que estamos pensando nosotros como juristas o como formadores en el derecho. Entonces, si nosotros simplemente nos paralizamos frente a la inteligencia artificial, no la queremos usar por miedo a los impactos que pueden llegar a tener, creo que ese camino nos puede llegar a obstaculizar algo que va a suceder, es decir, que ya está y que es negar una realidad. Y por otro lado, si solamente lo utilizamos para resolver todo lo que hacemos, simplemente nos vamos a quedar sin ser personas profesionales reflexivas, que esa es la idea. Entonces, utilizar la inteligencia artificial bajo ciertas condiciones, primero éticas, intelectuales, y segundo, haciendo preguntas interesantes a la inteligencia artificial, creo que allí está el camino que podemos ir optando para hacer uso, digamos, de estas herramientas. Pero en sí creo que tenemos un largo camino de aprendizaje con estas nuevas tecnologías, que no creo que creo que es el inicio de un cambio muy importante. Sí, claro, es el inicio de un cambio muy importante y que nos mantendrá ocupados reflexionando sobre estos temas en los próximos años. Son realmente temas muy interesantes los que hemos estado conversando, pero hemos estado prácticamente brincando de un tema a otro. Cuando uno platica cómodamente, el tiempo vuela y lo cierto es que ya tenemos más de una hora conversando. Se me voló el tiempo. Sinceramente, es muy a gusto dialogar con usted como siempre, y llevarnos muchos aprendizajes también y muchas reflexiones de esta conversación. Pero esto me obliga a pedirte que aceptes nuevamente reunirte conmigo para seguir conversando. Claro. sobre estos temas, porque le hemos dado una aproximación a todo, pero de pronto ameritaría
profundizar sobre alguno de estos temas o en todos estos temas. Claro que sí, Pero claro que sí. dime, por favor, te corté No, la claro que inspiración. sí, con gusto, Carlos, cuando usted quiera, dialogamos en profundidad en alguno, nos detenemos, que no nos tiente la gran complejidad que tiene la enseñanza del derecho. Pero antes de concluir nuestra reunión del día de hoy, a mí me gustaría pedirte que al estar a punto de cerrar el programa, tú pudieras dirigir un mensaje contundente al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Perfecto, bueno, una gran responsabilidad cerrar el programa de tantas preguntas que se abrieron, pero justamente en vez de cerrarla, la invitación es a reflexionar sobre las mismas, es decir, que por favor nos den sus opiniones con respecto a qué piensan sobre la enseñanza del derecho, a si hay un solo modelo que seguir, si hay algunas cualidades específicas que deben tener las y los abogados, qué necesidades, qué dolores tienen las y los docentes, qué necesitamos para formar mejores docentes y por lo tanto formar mejores abogados y abogados que brinden servicios de calidad a nuestra ciudadanía. Entonces, creo que tenemos como muchas preguntas abiertas y por supuesto la última que nos llevamos, pero que da para mucho más, cuáles son las repercusiones de la inteligencia artificial dentro de la enseñanza del derecho, que creo que nos va a llevar le va a llevar a Carlos todo un programa para dialogar sobre esto. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y continuamos con el diálogo. Sí, aquí más que respuestas firmes, contundentes y definitivas, creo que la clave está en las preguntas, en formular preguntas que nos puedan llevar por los caminos del nuevo conocimiento que habrá que ir generando. Quiero agradecerte muy sinceramente por tu generosidad y apertura al conversar sobre todos estos temas y al público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos y acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría especialmente tratar aquellos temas que son de su mayor interés. A la doctora Mariana Manso le agradezco nuevamente su participación en este programa y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todos y a todas.